Vamos a ver quién eres, cabrón. Don Neto. Chingada madre. En la historia del narcotráfico hay nombres que se convirtieron en leyendas sangrientas, pero detrás de ellos, en la sombra, se esconde la figura del hombre que les enseñó el negocio. Un patriarca de la vieja escuela que no solo traficaba, sino que inventó el modelo que siguen hasta hoy. Él fue uno de los arquitectos del primer supercártel de México, una federación de capos que operaba como una sola máquina de poder y dinero. Su nombre es Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, el padrino original. Un hombre descrito con un perfil duro y temerario, vinculado a la imagen del viejo bandido, que pasó de la pobreza de la sierra a controlar un imperio. Su arresto, lejos de traer la paz, se convirtió en la chispa que encendió la guerra sin fin que consume a México. Esta no es la historia de un narco cualquiera. Esta es la historia del maestro, del origen de la violencia que hoy acapara los titulares. Don Neto. Para entender a Don Neto primero hay que entender su tierra. Nació el 1 de agosto de 1930 en Badiraguato, Sinaloa, aunque algunas fichas de la DEA mueven su nacimiento hasta 1942. Más que un pueblo, Badiraguato es un concepto. La llaman la cuna de los capos, un lugar perdido en la Sierra Madre Occidental donde la pobreza era tan honda como las barrancas y el gobierno era una presencia lejana, casi mítica. En este rincón de México, la línea entre ser campesino y contrabandista siempre fue peligrosamente delgada. Desde joven, Ernesto Fonseca aprendió el lenguaje de la sierra, el del sigilo, el del rifle y el de los surcos de mota que prometían mucho más que el maíz. A pesar de haber estudiado solo hasta el 4º año de primaria, era considerado un hombre inteligente y astuto. No empezó como jefe. Su carrera criminal arrancó en los años 70, traficando desde el Triángulo Dorado hacia Estados Unidos. Entró bajo la tutela de un poderoso capo de la vieja escuela, conocido como el León de la Sierra, Pedro Avilés. Bajo su sombra, Fonseca no solo aprendió el oficio, sino que conoció a los hombres que se convertirían en sus socios. Uno, un joven y ambicioso expolicía judicial con una gran visión para los negocios. El otro, un muchacho impetuoso con un talento nato para el cultivo. Nomás ocupo que me acompañe alguien. Digo, para que me la crea. Ahí sí tienes toda la razón. ¿A quién tienes pensado o qué? El Don Neto estaría bien. Sí. La muerte de su mentor en 1978, en un turbio enfrentamiento con el ejército, no fue el fin de una era. Fue el principio. El poder quedó vacante y sus herederos, ahora libres, estaban listos para construir algo mucho más grande. Fonseca con su temple de veterano, su socio expolicía, con su visión de empresario y sus contactos políticos, y el otro socio con su control de la producción, formaron la trinidad que le daría vida al primer supercártel de la historia de México. Incluso su apodo, Don Neto, esconde una ironía que desarma su leyenda. El periodista Óscar Valderas cuenta que el mote no venía de su seriedad o astucia, sino de su supuesto parecido con el Neto, un popular muñeco ventrílocuo de la época. Que mi amor es bueno y sabes bien que te quiero. Es casi macabro. El hombre que se convertiría en uno de los narcos más poderosos del mundo llevaba el apodo de una marioneta de comedia. Un detalle que lo humaniza y a la vez hiela la sangre. Don Neto, qué sorpresa hoy que visita nuestra ciudad. Es un viaje repentino. Aquí ando cuidando a este. A finales de los 70, el gobierno mexicano, con un fuerte apoyo de Estados Unidos, lanzó la Operación Cóndor. Fue una masiva campaña militar para erradicar cultivos en el Triángulo Dorado. La operación quemó miles de hectáreas y descabezó viejas organizaciones, pero provocó un efecto cucaracha. Cuando fumigas un cuarto, los insectos no mueren, solo corren a esconderse en otro. Los capos sinaloenses, con sus operaciones golpeadas, huyeron, y su nuevo nido fue Guadalajara. La capital de Jalisco en esa época era una ciudad tranquila,
un centro de negocios con una clase política y empresarial dispuesta a mirar para otro lado por el dinero correcto. Fue aquí donde Fonseca y sus socios tuvieron su gran idea. ¿Por qué seguir peleando entre ellos por rutas y territorios? Su visión fue revolucionaria: crear una federación, unir a todos bajo una sola bandera, controlar toda la cadena, desde la siembra hasta la entrega en Los Ángeles o Chicago. Así nació el Cártel de Guadalajara. Pues ya tenemos consorcio, compas. No era un cártel, era una corporación. Uno de sus socios era el director ejecutivo, el cerebro que negociaba con políticos. El otro era el genio de la producción. Y Don Neto, el veterano, el padrino, era el consejero y el director de operaciones. A diferencia de sus socios, a quienes les gustaba la ostentación, Don Neto mantenía un perfil más bajo y discreto. Mientras sus socios se exhibían, él cultivaba una imagen de poder silencioso, llegando a pagar a periodistas para que publicaran historias que lo presentaban como un empresario respetable y un benefactor. Era conocido también por su gusto por las mujeres y por rodearse de glamour. Testimonios de sus escoltas relatan que mantuvo una relación con la famosa cantante Lucha Villa, a quien llenaba de costosos regalos como esmeraldas y brazaletes después de sus encuentros. Y no te olvides, si te está gustando el video, dale like, dale hype y suscríbete. Seguimos. Estábamos a toda madre con la mota. Y así podíamos haber seguido siempre, pero cabrón, no tienes llene. Su verdadero golpe maestro llegó cuando el mercado de la cocaína explotó. Los cárteles colombianos necesitaban nuevas rutas para llegar a Estados Unidos. El socio con visión de empresario negoció un acuerdo histórico. En lugar de cobrar una tarifa por usar sus rutas, exigieron un pago en especie, un altísimo porcentaje de cada cargamento, que según algunos relatos llegaba hasta el 50%. De la noche a la mañana, el Cártel de Guadalajara pasó de traficar marihuana a ser el distribuidor de cocaína más grande del mundo. Don Neto fue un motor clave en esa maquinaria. Era el tío de un joven que aprendía rápido el negocio. Hay que tirarle a lo grande, pues. Muy grande, te meten al bote. Muy grande y te matan. Pues hay que dejar güey en este pinche mundo, si no, ¿pa' qué? Y que años después se convertiría en uno de los traficantes más buscados del mundo. Fonseca estaba sembrando la siguiente generación. Mientras tanto, ranchos como El Búfalo, un gigantesco complejo en Chihuahua, se convirtieron en leyenda. Relatos de la época describen cómo miles de campesinos trabajaban ahí en condiciones de casi esclavitud, desmoronando la imagen de patrón generoso que algunos intentaban vender. Para 1982, el nombre de Ernesto Fonseca Carrillo ya estaba en los radares de la DEA por operaciones de lavado de dinero en San Diego. El cerco se estaba cerrando, pero los capos se sentían intocables en el refugio de su imperio. Una sensación que estaba a punto de costarles todo. ¿Qué pasó, Neto? Aquí el chavalo ya la cagó. Están levantando a Camarena. Todo imperio tiene un punto de quiebre, un acto de arrogancia que termina por derrumbarlo. Para el Cártel de Guadalajara, ese acto tuvo un nombre: Enrique Kiki Camarena. Camarena era un agente de la DEA de origen mexicano. Su apariencia y su dominio del español le permitieron hacer lo que nadie había logrado: infiltrarse en la organización. Fue la información de Kiki la que llevó al ejército mexicano a destruir el rancho El Búfalo en 1984. Un golpe que le costó al cártel una fortuna. Para los líderes del cártel, esto no fue una operación policial, fue una traición personal. En su mundo de códigos retorcidos, Kiki había cruzado una línea sagrada. La respuesta fue visceral y estúpidamente corta de miras. Tienes una mínima idea de lo que van a hacer los putos gringos. Pues sí, Neto. ¿Pero qué? Hay que ver para adelante, jalar parejo. El 7 de febrero de 1985, a plena luz del día, Kiki Camarena fue secuestrado en Guadalajara por policías corruptos al servicio del cártel. También se llevaron a su piloto, el mexicano Alfredo Zavala Velar. Ambos fueron llevados a una casa en la calle Lope de Vega, propiedad de uno de sus socios. Lo que pasó ahí dentro durante más de 30 horas es una de las páginas más negras del narco.
Basado en testimonios y grabaciones filtradas, se sabe que Camarena fue torturado de forma salvaje y sistemática. Le administraron drogas para mantenerlo consciente durante el suplicio mientras lo interrogaban. Según el documental de las NARC, el objetivo no era solo saber qué información tenía Kiki, sino también descubrir qué sabía sobre la supuesta implicación de la CIA en operaciones de armas y drogas en la región. ¡Este puto gringo no sabe ni madres! ¡Ni madres! Con lo que estábamos ganando te podíamos sembrar 10 plantíos solo para ti. La participación de Don Neto fue confirmada por su condena judicial. Testimonios de la época y de expolicías que se convirtieron en informantes aseguran que él estuvo presente durante parte del interrogatorio. En el documental de las NARC, un expolicía de Jalisco, quien fue chofer de Don Neto, lo describe en la escena. Años después, Fonseca admitiría haber estado en la casa, pero negó haber participado en la tortura, diciendo que estaba indignado por la brutalidad. Pero la historia y los tribunales lo sentaron en la mesa donde se decidió el destino de Kiki. Enrique Camarena Salazar went to Mexico to fight international drug traffickers. Today, the U.S. Drug Enforcement agent was flown home to California. Un mes después, sus cuerpos fueron encontrados. El asesinato de un agente federal estadounidense no fue un crimen más. Fue una declaración de guerra. El gobierno de Estados Unidos se enfureció y la relación con México entró en crisis. La frontera se cerró virtualmente, causando una presión insoportable sobre el gobierno mexicano. La orden desde Washington fue clara: encontrar a los responsables a cualquier costo. El cártel de Guadalajara había firmado su propia sentencia de muerte. Por tu alerta. Si ya me chingaron, pues que me agarren viendo el mar y unas morritas en calzoncitos. Tras el asesinato de Kiki Camarena, el santuario del cártel se convirtió en una trampa. La DEA lanzó la Operación Leyenda, la mayor investigación de homicidio de su historia, para cazar a todos los implicados. Los líderes que se habían sentido reyes intocables ahora eran fugitivos en su propio reino. Sus socios intentaron desaparecer o huyeron del país, pero fueron capturados poco después. Mientras tanto, Don Neto, el viejo zorro, buscó refugio en Puerto Vallarta. Crónicas de la época dicen que se sentía protegido por sus contactos de alto nivel. Creía que su dinero todavía podía comprarle seguridad. Se equivocaba. La madrugada del 7 de abril de 1985, el ejército mexicano rodeó su residencia. El operativo fue rápido. Cuentan las crónicas que el capo despertó para encontrarse asediado por soldados. No hubo un tiroteo épico. Don Neto entendió que el juego había terminado y se entregó sin oponer resistencia. Las imágenes de su detención son icónicas. Un hombre mayor de aspecto cansado que al ser presentado a la prensa sonrió y levantó los dedos en un gesto de amor y paz. Una muestra de su personalidad desafiante, incluso en su derrota total. Fue sentenciado en México a 40 años de prisión. El padrino original, el arquitecto del primer supercártel, había caído. Córtale más de este lado, peluquera pendeja. Ve con mi oreja, ¿eh? Para un hombre acostumbrado al poder absoluto, la cárcel debió ser el fin. Pero Don Neto intentó recrear su reino tras las rejas. Crónicas de la época describen cómo durante sus primeros años en prisión usó su inmensa fortuna para comprar privilegios. Se hablaba de comida de restaurantes caros y de mantener una pequeña corte de internos a su servicio. Pero ese estilo de vida tenía un costo. La fortuna que alguna vez pareció infinita comenzó a agotarse en abogados, lujos y sobornos. Al mismo tiempo, el cuerpo le pasó factura. Su salud se deterioró gravemente. Con el tiempo fue diagnosticado con una serie de padecimientos graves, incluyendo cáncer de colon, artritis severa y una pérdida casi total de la visión. El capo temido se convirtió en un anciano frágil y enfermo. Después de 31 años encerrado, en 2016, su defensa legal logró que un juez le concediera el beneficio de cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud. Cambió una celda por una jaula de oro, vigilado por un brazalete electrónico en una residencia de lujo en el Estado de México. Finalmente,
En abril de 2025, tras cumplir íntegramente su condena de 40 años, Ernesto Fonseca Carrillo quedó en libertad. A sus 94 años, se convirtió oficialmente en un hombre libre ante la ley mexicana. Están inquietas las zonas. Ya sabes que cuando pasa algo importante allá arriba, pues entra sangre nueva. Unos los conoces, otros no. El cártel de Guadalajara sin sus líderes se hizo pedazos. Los herederos, los lugartenientes que habían aprendido el negocio, se repartieron las ruinas. Este es el verdadero y sangriento legado de Don Neto, la balcanización del narco. Las distintas plazas o territorios fueron heredadas por sus antiguos lugartenientes. La paz mafiosa que imponía el cártel de Guadalajara se acabó. Lo que siguió fue una guerra brutal entre estas nuevas facciones por el control de las rutas. La guerra sin fin tiene sus raíces directas en la caída de este primer supercártel. Te quiero mucho, flaco. Vienen por todos nosotros, pero en realidad al que quieren agarrar es a ti. Cuídate las espaldas. Y si quieres ver el video de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, socio de Don Neto y jefe supremo de todos los traficantes, aquí te lo dejo. Y si te gustó el video, no te olvides, dale like, dale hype y suscríbete. Hasta la próxima.